La luna de miel con el gobierno terminó luego de justificar un pacto con el argumento de la gobernabilidad. La Revolución Ciudadana se declaró oposición. Vamos a hablar de las implicaciones que tiene esta postura en el presente y ante el proceso electoral de 2025. Saludamos a Gisela Garzón, legisladora por los registros de Revolución Ciudadana. Buenos días, asambleísta. Bienvenida a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días. Gracias por el espacio y también un saludo a la audiencia que nos sigue. ¿Qué es lo que la ciudadanía debe esperar luego del acuerdo de gobernabilidad que tenían con el oficialismo y que ya no tienen y que se ha roto? Solo si me permite hacer un paréntesis muy breve, quiero expresar mi solidaridad con la periodista Alondra Santiago. Yo también soy comunicadora, también soy periodista y si bien mi trabajo ha empezado o empezó en su momento en la localidad, que fue en el Cantón Mejía, también sufrí una retaliación política en su momento. Así es que este contexto, además machista y misógino en contra de varias mujeres desde el gobierno de Daniel Noboa tiene que ser rechazado por todas y todos, así como el tema contra los periodistas del espacio irreverentes y ahora en su caso la revocatoria de la visa, que además es un atentado a los artículos 9, 10 y 11 de la Constitución, que son mandatorios para cualquier presidente. Dicho esto y respondiendo a su pregunta, al arranque del gobierno de Daniel Noboa le planteamos al país la posibilidad de un espacio de gobernabilidad no como un cheque en blanco, sino más bien como la posibilidad de avanzar en aquello en lo que podíamos sumarnos, y así fue, al menos con 4 de los 5 proyectos económicos urgentes que presentó el gobierno una vez declarado el conflicto armado interno, entiéndase en temas de seguridad, en temas eléctricos y una serie de escenarios adicionales. Y allí pudimos incluir temas que vinieron de iniciativa de la Revolución Ciudadana, temas como por ejemplo la declaratoria de prioridad nacional a las hidroeléctricas y termoeléctricas y la necesidad de invertir en estos espacios con urgencia para enfrentar la crisis. El gobierno ha tenido todas las herramientas y lo que decidió hacer como respuesta no solo es darle la espalda a la gente, sino ir en contravía a lo que le propuso a la gente en campaña, que es no disputar desde el odio ningún tipo de postura, que es no enfrascarse en temas alrededor de lo que los mismos electores de Daniel Noboa le dijeron que eran parte de su marca, si se quiere, que era no polarizar de esta forma tan profunda, y todo lo contrario está sucediendo en este momento, al punto que la bancada de gobierno ha sido capaz de inventarse una supuesta declaratoria de incapacidad mental cuando no hay nada más alejado de la verdad que eso. ¿Hubo algo que no les permitieran plantear cuyo avance fuera bloqueado cuando estaban ustedes en ese acuerdo, en ese acuerdo de gobernabilidad con el gobierno, con el Partido Social Cristiano? Sí, claro, el tema del IVA. Ni el Partido Social Cristiano ni nosotros estábamos de acuerdo con ese incremento y lo dijimos públicamente. No era momento de incrementar los valores, mucho menos de un impuesto que aplica directamente en el consumo, en una economía no solo dolarizada, sino estancada desde hace varios meses atrás, incluso desde la pandemia, si nos ponemos en perspectiva mucho más amplia. Y no era la alternativa en ese momento, cuando a la par tenías una evasión tributaria que nace del círculo mismo más cercano del presidente Noboa, que es el grupo Novis, así como una evasión importante de otros sectores del capital de este país, así como una mala tributación y la banca sin ningún control. Planteábamos entonces esas alternativas y hubo oídos sordos de parte del gobierno. Y ahora que se incrementó, se incluyó, mejor dicho, en este proyecto de ley, un tema de la banca, tampoco hay un seguimiento cierto ni las respuestas por parte del SRI para saber si hay un cobro real de estos impuestos o no. Gran parte de los recursos que no entran a las arcas fiscales son por mala tributación, por mal control del SRI y por malas respuestas a pesar de tener los elementos técnicos. Entonces planteábamos eso en el debate. E insisto esto, Lenin, porque lo hemos dicho y venimos cumpliendo con esa postura. Al declararnos oposición con base en lo que dice el Código de la Democracia, me refiero puntualmente a la Revolución Ciudadana, también nos acogimos a la posibilidad de poder discernir con el gobierno y hacerlo en espacios pertinentes. Pero la bancada de gobierno no escucha. Y allí lo que se dice en el Pleno de la Asamblea Nacional es cierto. Ni siquiera conocen muchos de ellas el procedimiento parlamentario, no han revisado la ley orgánica de la función legislativa para saber qué es lo que les corresponde hacer. Y eso, por supuesto, que limita mucho más los diálogos dentro de la Asamblea, porque mientras nosotros tenemos que cumplir la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, hay quienes creen que ser gobierno es carta abierta para hacer cualquier cosa, como insisto, inventarse una declaratoria de incapacidad mental, que solo salió de su idea. Asambleísta, ¿y qué es lo que implica que ahora se hayan declarado en oposición al gobierno? ¿Qué es lo que debe esperar el país de las actitudes y de las acciones, sobre todo de Revolución Ciudadana?
La decisión que toma la organización viene, insisto, con base en el Código de la Democracia, una vez que vemos que no hay límites ni escrúpulos por parte del gobierno cuando decide asaltar violentamente una embajada. Eso no ha sucedido ni en el peor de los momentos de nuestro país y ahora lamentablemente matizado con las declaraciones bastante irresponsables en contra de los presidentes de Colombia, de El Salvador y de Argentina. Es decir, hay un patrón también de comportamiento alrededor de esto, lamentablemente. Y eso hizo que tomemos esa decisión que no viene de la mano con ser una oposición visceral u oponernos a todo, porque si usted revisa las votaciones, el mismo día que la bancada de gobierno decía que pretendían declararle loco al presidente, ese mismo día hubo una votación unánime alrededor del tema del lavado de activos. Por lo tanto, no se trata aquí de quién genera el pantallazo más grande o de quién genera el absurdo más grande y se vuelve titular, sino más bien cómo demostramos desde la acción política que sí se puede ser oposición, proponiendo y dejando claro el por qué se es oposición. Y en este sentido, el mismo gobierno nos da todas las herramientas para ponernos del otro lado, es decir, del lado de la gente. No hay nada más violento que la gente se muera todos los días. No hay nada más violento que el presidente diga una cifra de compra de ambulancias y su mismo ministro de Salud salga a desmentirlo. Eso es violento y eso es el mismo gobierno haciendo todo para no solo desestabilizarse, sino además darle la espalda a la gente. Desde el oficialismo se están enfilando lanzas contra su organización política y no son pocas las referencias que desde Carondelet se hacen en contra de la Revolución Ciudadana, de la que incluso se ha dicho que quieren desestabilizar al régimen. ¿Cómo procesan ustedes esta postura por parte de quienes antes no eran pues sus antagonistas? Voy a insistir en lo mismo, Lenin. Primero, que para pelear se necesitan dos, y yo no sé con quién está peleando el gobierno, porque con nosotros no es. Quizás es con la gente, sí, porque a la gente le está dando la espalda y hay una pelea recurrente cuando no la atienden como corresponde. Y luego están buscando en un proceso preelectoral mermar las capacidades de una fuerza política que a pesar de esos golpes sigue siendo sólida en el país. Tiene una estructura nacional, autoridades locales en funciones y haciendo lo que pueden con lo que tienen y haciéndolo bien. Autoridades que además están enfrentando la falta de asignación presupuestaria, pero sin embargo han logrado salir adelante. Es decir, es ese escenario también el que se plantea en este momento y no lo podemos perder de vista. Hay una condición preelectoral que el gobierno pretende establecerlo e instaurarlo a costa de todo para ganar una reelección que ellos mismos se encargan de ir perdiendo todos los días. Los cálculos electorales no están exentos de las actuaciones políticas en este momento del país. En Revolución Ciudadana hay distintas posturas, unas que hablan de una amplia coalición de izquierdas, otras que dicen que las alianzas no se deben dar con cualquiera. Su criterio, Gisela, el de Gisela Garzón, ¿cuál es? Primero que en efecto se necesita un frente mucho más amplio, no solo en términos de posicionamiento ideológico de la izquierda, sino fundamentalmente que entienda la real dimensión de la crisis que estamos viviendo. No es un tema menor ni solo es de seguridad. Cuando hay una ola migratoria, falta de atención de servicios, falta del sistema de justicia, falta de gobierno, hay una situación mucho más grave que requiere en efecto los esfuerzos de todos los frentes posibles. Pero pensar la izquierda con unos sí y con otros no es justamente no estar a la altura de la situación que está viviendo el país. Y eso me parece que es lo más grave y lo de fondo. ¿Cree usted que debería haber una alianza con el movimiento indígena, Gisela, con Leonidas Issa? Por ahí va la cosa. Y no solo con el movimiento indígena, con los movimientos ambientalistas, con las y los estudiantes, con los trabajadores, con los transportistas. Es decir, esto tiene que ser una mesa mucho más amplia, no sin uno y sin otro, sino con todos allí y con una madurez política que sí se puede tener cuando la izquierda lo que busca es garantía de derechos frente a la derecha que lo que busca es consolidación del capital. Es clara la orilla ideológica. Por lo tanto, debería ser mucho más sencillo para la izquierda sentarse en la misma mesa. ¿Qué es lo que me parece que además se tiene que dejar de lado, Lenin? Pensar que únicamente el fin mismo de la elección o el fin mismo de la organización política que sea, entiéndase partido, organización indígena o lo que sea, es ganar las elecciones. A mí particularmente la experiencia de México me deja una lección y es no caer en una disputa del poder por el poder, sino dejar sentados principios fundamentales para que luego la gente viva bien cuando el gobierno se fundamente en esos principios que entre otros es la garantía de la vida digna. Gisela Garzón, asambleísta de Revolución Ciudadana. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes, buen día.